esta ocasión estamos en comunicación con el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Él es Javier Rodríguez, y con Javier hace un par de semanas que teníamos ganas de conversar y por suerte se está dando este espacio. ¿Qué tal, Javier? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Marcelo? Un gusto estar hablando con vos. Bueno, gracias por tomarte este tiempo y bueno, por acceder a esta entrevista. Hay varias cosas que quería tratar de consultarte. Vamos a hablar sobre los mercados bonaerenses, que me parece una iniciativa muy interesante también en estos momentos de escasez de todo tipo, ¿no? De escasez literales, de tener comida en un galpón que nos entrega, hasta la escasez que propone a nivel laboral la política del presidente Milei. Pero en un ratito quería hablar sobre el trabajo de mercados bonaerenses, pero estuve viendo que en los últimos días estuviste de recorrida y con reuniones, con encuentros con personas que son de sociedades rurales de Mercedes. Estuviste también en Tres Arroyos, también con personas de la sociedad rural de ese municipio. Y quería un poco comenzar la entrevista, porque me imagino que ahí hay personas que en esos encuentros no han votado a Kicillof, han votado a Milei a nivel nacional, son pequeños productores o son medianos productores, y que me comentes qué es lo que sucede con este momento de sus producciones, de la devaluación, de lo que les pegan los insumos. ¿Qué notas en esos encuentros con estos dirigentes de las sociedades rurales de los municipios de la provincia de Buenos Aires? Bueno, en primer lugar, por supuesto que para nosotros siempre es importante estar teniendo estas reuniones, las que vos mencionás con los presidentes de las sociedades rurales locales, más con otros integrantes de las mesas directivas, que bueno, que siempre nos transmiten un poco lo que ellos están viendo y por supuesto nosotros también. La verdad que hay mucha incertidumbre acerca, es lo que nos expresan, acerca de cómo continúan las políticas macroeconómicas de este gobierno, y también suele haber un reconocimiento al acompañamiento que hay desde la provincia, con una mirada clara centrada en la producción, pero fundamentalmente en la generación de empleo, ¿no es cierto? Estamos atravesando un momento donde, por un lado, en términos climáticos cambió sustancialmente el escenario, el panorama, porque veníamos de un 2023 donde tuvimos una de las peores sequías seguro de las últimas décadas, y muchos hablan de 100 años o de 50 años. Y bueno, hoy climáticamente hablando, en términos meteorológicos, la situación está normalizada, pero lo que se dio fue un aumento muy grande del combustible, un aumento de los fertilizantes, y también toda una situación con respecto a las producciones, por ejemplo, lácteas, de porcinos, que están en una situación muy complicada, porque tienen, por un lado, un aumento de los costos, pero por otro lado también una caída muy fuerte de la demanda, ¿no es cierto? Entonces, bueno, también nos expresan la preocupación con este tipo de producciones donde muchos productores están en una situación sumamente complicada. Quería pasar en limpio para la audiencia de lo que estabas hablando recién, de lo que dejó la sequía del 2022-2023. Y por ejemplo, lo que tiene que ver con el trigo, que quería preguntarte, porque bueno, es uno de los sectores productivos más pujantes de la provincia de Buenos Aires, pasarle a la densidad de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, yo ya recordé un dato que se me había ido. Yo siempre pensaba que era como, sí, la provincia de Buenos Aires representa más del 50% del PBI de la República Argentina. No, no es cierto, es más. Es casi el 67%, más del 65% del PBI de la República Argentina representa la densidad que produce la economía de la provincia de Buenos Aires. Y hay unos números de trigo que han llegado a niveles récords en la campaña 2021 con 10.500.000 toneladas más o menos. Estoy redondeando números. En la campaña 21-22 ha sido de 9 millones, casi 700.000 las toneladas, pero la dimensión de la sequía de la campaña 22-23 ha tenido en la producción de trigo una caída que ha llegado a 6.132.000 millones de toneladas. Y 6.132 toneladas. Eso quiere decir que
ha pegado muy fuerte la sequía en lo que tiene que ver con el área específica del trigo, y eso también se conjuga con lo que vos decías, Javier, con esto de el encarecimiento después de la devaluación de los fertilizantes. Yo hace algún tiempo decía que bueno, que hay muchas lecturas del sector agropecuario de la República Argentina. No es lo mismo con Inagro que la Sociedad Rural, que Federación Agraria, pero pensaba que el productor mediano le iba a dar más apoyo a la administración de Milei, tal vez por un sesgo ideológico, ¿no? Porque algo que, bueno, 2 más 2, 4, que piensa un analista político, decir, bueno, van a liquidarle más a Javier Milei porque ideológicamente esos sectores tal vez están más afines a las políticas que no representan el peronismo. Esto no estaría sucediendo, y casi que es a cuentagotas, pidiendo préstamos en dólares desde el sector, viendo a ver cómo hacen para liquidar lo menos posible. ¿Cómo lo ves a futuro en la provincia de Buenos Aires este tipo de movimientos que hacen los productores agropecuarios? Bueno, a ver, algunos comentarios, uno supongo que el 67 y eso tiene que ver con algunos sectores específicos, porcentaje de representación de la provincia. Por supuesto es el motor productivo. En el caso del trigo, la provincia de Buenos Aires es la principal provincia productora, con el 50% o más del 50% del total país se hace en la provincia de Buenos Aires, pero cuando hablamos de la industrialización, por ejemplo, pastas secas y eso, llega al 73, por ejemplo, en ese rubro específico, ¿no es cierto? Es decir, que tiene una alta importancia en la producción primaria y eso crece todavía más cuando hablamos de la industrialización. Creo que vos señalabas algo que para sintetizar es muy importante, y es que antes de la sequía, tanto en la provincia, en una campaña, como a nivel país, había habido récord de producción de trigo, ¿no? En un contexto de pandemia o saliendo de pandemia, se había dado ese récord. Y bueno, por supuesto que la sequía generó una caída tremenda en la producción, y hoy lo que estamos en términos climáticos, bueno, ante una recuperación. Se está apuntando a que, digamos, las distintas estimaciones hablan de que, bueno, de que va a ser más o menos como el promedio de los años previos, no un nivel récord como se vio. Lo digo porque muchas veces se discute, ¿no? Bueno, ¿por qué se llegó al récord? O solo se considera la sequía. Lo cierto es que una de las herramientas fundamentales del récord que se había dado antes tiene que ver con el acompañamiento en el financiamiento, porque lo que tiene de característica la producción agropecuaria es que hay un momento donde se tiene que realizar prácticamente o todo el gasto, un gasto muy importante, que es el momento de la siembra, que hay en determinados momentos específicos, y entonces se necesita financiamiento. Nosotros desde la provincia, desde el Banco Provincia, venimos generando líneas de financiamiento muy fuertes de acompañamiento, y bueno, eso es uno de los factores explicativos del récord que se dio oportunamente. Ahora estamos en una situación, como te decía al principio, un poco de la devaluación, pero lo que se dio después fue un aumento de los precios de todos los, yo señalaba combustible, fertilizante, pero prácticamente en todos los rubros. Entonces, en términos de la rentabilidad general, y bueno, se está en condiciones prácticamente similares a previas a la devaluación, o incluso en algunos casos con números que son similares para hablar en un criterio medio general. Y eso está generando que efectivamente haya niveles de venta muy reducidos en proporción a como se ha ido dando en otros años, ¿no? Es decir que, como se lo suele decir, los productores o no están vendiendo o no están liquidando los niveles de años previos, y bueno, y esto sin ninguna duda es una complicación para... Vos notás que no hay confianza, ¿no? En definitiva, más allá de ciertas expectativas, el productor agropecuario en líneas generales, y tal vez no solamente pensándolo desde la provincia de Buenos Aires, me parece que las expectativas terminan diciendo, bueno, pero en la diaria a mí no me genera ningún tipo de confianza la administración nacional.
Entonces liquido lo Creo que menos en posible. primer lugar hay un tema de rentabilidad y en segundo lugar hay una cuestión de que, bueno, en realidad efectivamente hay una pérdida de confianza por estas cuestiones, ¿no es cierto? Un gobierno como es el de Milei, que había asumido diciendo que iba a bajar todos los impuestos y que de hecho se iba a cortar un brazo antes de aumentar uno de los impuestos, y proyecto de ley que presentó en sus primeras versiones aumentando los derechos de exportación. Entonces, es claro que, y lo que hizo después fue aumentar el impuesto país, es decir, que generó en esa materia en particular, acciones absolutamente contrarias a lo que había dicho y había prometido. Entonces, efectivamente hay también una mirada de desconfianza hacia lo que están haciendo. Bueno, te decía que quería preguntarte sobre algo que tiene tal vez más que ver con la diaria que le llega a la gente, ¿no? Que es esto de las iniciativas de los mercados bonaerenses y a la audiencia le vamos a comentar que en la provincia de Buenos Aires hoy en día hay más o menos 7.200 ferias que culminó el 2023 con ese número, y que eso fue un incremento del 40% en lo que tiene que ver con mercados bonaerenses de cercanía respecto al 2022. El incremento ha sido de un 40% mayor. ¿Qué es lo que le pasa a la gente con la política de mercados bonaerenses y en este momento en donde sabemos que es tan importante para muchos sectores de la República Argentina, para compatriotas, saber que puede ir a tener acceso a un alimento para poner en la mesa de su casa a un menor costo? Sí, mira, primero unos comentarios un poco más general. Vos habías mencionado el tema de la falta de distribución de alimentos de la ministra Petovelo a nivel nacional. La verdad que habla en primer lugar, de una insensibilidad con respecto a lo que está ocurriendo, a una separación absoluta de la realidad, y por otro lado, por supuesto, de una ideologización tremenda, que bueno, que además se combina con incapacidad, ¿no? Pero me parece que es importante señalar que todo eso que estamos diciendo se da en un contexto donde el consumo en general está cayendo, pero además está cayendo en particular algunos consumos de alimentos sumamente sensibles. Es lógico, o sea, lo que ocurrió de noviembre a esta parte es que los salarios registrados promedio cayeron un 15%. Eso significa 2 salarios al año menos. Es decir, que al trabajador promedio registrado, bueno, no le pagan el salario de marzo, el salario de septiembre, bueno, tiene que aguantar o estirarlo durante todo el año. Obviamente, si es un sector medio, consume menos. A veces si tiene, qué sé yo, a alguien que le cuida a los chicos deja de tenerlo, si tiene alguien que, no sé, que le hace algunas reparaciones en la casa, no las contrata. Es decir, que por un lado le cae el ingreso, pero además en los sectores que viven de las changas, que viven justamente de parte de de ese circuito económico, le caen todavía más. Lo que nosotros estamos viendo, datos muy concretos, por ejemplo, el consumo de leche fluida entre noviembre y abril de este año cayó un 14%. Estamos hablando de leche fluida, ¿no? Sí. Por supuesto que se reduce la demanda de vestimenta, se reduce en un montón de demandas, pero fíjate que de leche fluida cae drásticamente. Cuando hablamos de carne vacuna, bueno, la caída es tremenda, es de un 18% en el mismo periodo, y cuando hablamos de carne aviar, de carne de pollo, es un 15,6%. Es decir, que hay una caída muy fuerte de consumos fundamentales, y en ese contexto se da esto de la falta de distribución de alimentos que hablábamos, y nosotros desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo que tratamos de hacer es generar herramientas, paliativos para facilitar el acceso a la alimentación. El programa Mercados Bonaerenses es eso. Tiene una doble lógica, si se quiere. Por un lado, acercar productores a consumidores, y que al acortar las cadenas de comercialización los precios lleguen al consumidor a un mejor precio, más barato,
y los productores tengan una buena retribución por su producción, eso nos permite estar en un 20, un 25% más barato que en las cadenas tradicionales, y sobre eso se agrega la otra política importante acá, que es los descuentos con cuenta DNI. Claro. Eso permite que sobre ese 20-25% más barato haya descuentos también significativos. Sí, entonces, dentro de poco va a terminar el ministro de Economía Caputo hablando de la cuenta DNI, porque es la que tracciona un poco más el consumo a nivel nacional. También se ve en Cava, la cantidad de gente. Los días que hay descuento con DNI, en Cava, en los comercios, hay un incremento de ventas. Es así, es decir, se está logrando con eso, que es una política también de manera generalizada de sostener el consumo, pero en particular orientada al consumo de alimentos ante un gobierno que con las políticas que está llevando adelante, sin ninguna duda, pone en peligro el acceso a la alimentación de enormes sectores, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros desde la provincia tenemos estas herramientas como paliativos que están teniendo muchísima demanda. Nosotros tenemos en funcionamiento 5 mercados fijos de manera permanente, pero después tenemos un conjunto de ferias que son varios miles, como vos señalabas. Estamos en 117 municipios, es decir, en prácticamente toda la provincia. Y ahí llegan un día, es itinerante, ¿no, Javier? Llegan un día y durante todo ese día, me imagino que en alguna plaza o en un lugar muy muy céntrico del municipio, ahí comienzan a trabajar. Es así, efectivamente es un día con anuncios de semanal o quincenal, pero que hay la enorme variedad de alimentos, digamos, el conjunto de los alimentos, siempre buscando que sean productores de la propia zona, del propio distrito, y si no es del distrito, de distritos aledaños, porque nos interesa fomentar la producción local, la producción regional. En La Plata hay un mercado fijo ahora, ¿no? Tuviste una reunión con ALAC, ¿no? Puede ser que... Lo que hicimos en La Plata fue firmar la adhesión al programa, porque La Plata como municipio hasta la fecha, con la anterior gestión de Garro, no había adherido. Lo que nosotros hacíamos en La Plata es que teníamos un convenio con la Universidad Nacional de La Plata, que sí había adherido, entonces en los ámbitos universitarios hacíamos periódicamente este sistema de ferias. Claro. La verdad que nosotros, como política de la provincia, y esto siempre una definición muy clara de nuestro gobernador, de Axel Kicillof, siempre ofrecemos este tipo de políticas a absolutamente todos los municipios. Bueno, el anterior intendente no estaba interesado en acercar esta herramienta que facilita el consumo de alimentos, y que además La Plata tiene muchísimos productores locales, les permite también tener un canal de comercialización más directa a productores, a cooperativas, a pymes. Se adhirió. Hoy los mercados, nosotros tenemos un sistema de ferias, que como te decía antes son semanales, quincenales. Sí, yo tengo los fijos acá, son Ensenada, Loma de Zamora, Morón y Marcos Paz. Y te falta Hurlingham. Ahí está. Quería hacerte una última... Son 5. Ahora estamos próximos a inaugurar un 6º en Ituzaingó. Estos operan de lunes a sábado en un horario abierto todos los días, porque el programa fue creciendo, porque los propios productores nos fueron planteando que tenían producción para ofrecer de manera más generalizada, aún siendo pymes, siendo cooperativas, claro, o pequeñas emprendedores, y porque, bueno, claramente está la demanda. ¿Vos considerás, Javier, que Axel, por la fuerza de gestión, va a terminar uniendo al peronismo? Bueno, yo creo que, el peronismo tenía un enorme desafío, y lo sigue teniendo permanentemente, que es mostrar en los hechos esa consistencia entre acciones y pensamiento, ¿no es cierto? Por eso hay un énfasis en la gestión, que para nosotros es coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Y creo que ahí hay un desafío que no es solo del peronismo, me permito decir, es también de la política, ¿no? Porque muchas veces ha habido una separación entre el discurso y la acción, y por eso creo que es el empeño
que le ponemos bueno, como pensamos de esta manera, hacemos estas cosas, ¿no? Y hacemos estas cosas porque pensamos de esta manera. Digamos, el programa Mercados Bonaerenses, fíjate que a veces parece contradictorio en algún sentido, pero es el Estado creando mercados, ¿no? Sí, o a veces desde... mercados porque el mercado de por sí no da este tipo de respuestas, no une a pequeños productores con consumidores, les impide llegar a la góndola. Digo, hay un montón de cuestiones por los cuales la acción concreta del Estado actuando ahí, y bueno, le mejora a los consumidores y le mejora a los productores. Sí, por eso te hacía la pregunta de gestión, porque claro, nosotros estamos todo el día con esto, y yo lo que veo que, primero que hace todo lo contrario a lo que propone Milei, ¿no? Pero eso ya podría ser un análisis más de lo cotidiano. Pero muchas veces de lo periodístico dice, bueno, mercados bonaerenses, pero no, hablemos a ver si el campo liquida o no liquida, vamos a hablar con el ministro de Desarrollo Agrario, vamos a hablar de las cosas macro. Y en realidad a la gente lo que le interesa es decir, estuvo en una entrevista el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia y me explicó la política que es de cercanía en cuanto a los mercados bonaerenses, y ahí me parece que es donde yo termino... reformulando la pregunta, ¿no? Bueno, es a peso de gestión, ¿no? O sea, por la fuerza de la gestión de estas cosas, me parece que son las que terminan, tal vez no desde el gran análisis periodístico, pero al momento de elegir el votante sobre si se están haciendo las cosas bien, más o menos, o muy bien, bueno, es donde elige, ¿no? Porque están pensando en, yo consigo una hortaliza más barata, yo consigo un pollo más barato, yo consigo verdura más barata, y bueno, y está ahí en la cercanía, eso es gestión. Yo entiendo que es gestión. Tal cual. Creo que la reelección de Axel Kicillof como gobernador, sin ninguna duda, tiene un componente explicativo en la gestión, en que la gente vio que había una transformación en las distintas áreas, ¿no? Porque la verdad que, bueno, a mí me toca, por supuesto, hablar de todo lo que tiene que ver con la alimentación, con la producción de alimentos en la provincia, pero cuando uno habla con los distintos ministros y con las distintas áreas se ve efectivamente eso, y creo que efectivamente el resultado electoral muestra un reconocimiento a la gestión. Mirá, muchas veces se discutía también, y se discute, ¿no?, si el peronismo es solo un movimiento concentrado en el Gran Buenos Aires, y nosotros con las políticas que fuimos llevando adelante podemos decir, estoy muy contento también, que si solo se contaran los votos del interior, Axel Kicillof también sería el gobernador, es decir, ganó también las generales en el interior, y esto es a fuerza de mostrar con cuestiones concretas, con acciones concretas, nuestra mirada general y nuestra mirada política. Bueno, ha ganado casi en 90 municipios, Axel, ¿no? Más o menos. Sí, tal cual, eso permitió... Son 135, ganó casi 90, bueno. Por eso, ganó en 84 municipios, ganamos, y eso permitió, bueno, y este resultado general permitió ese tipo de cuestiones. Javier, un placer, no te robo más tiempo, gracias por haber hablado con nosotros, y estaremos hablando como siempre durante el transcurso de este 2024. Te mando un abrazo y buen fin de semana. Bueno, un abrazo, un gusto, y a disposición desde ya. Gracias. Quien está hablando con nosotros era Javier Rodríguez, quien es el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Él es economista y además es docente en la Universidad de Lanús.